hermanos, pues vamos a ¿ya? Hay un vídeo de fondo, ¿verdad? Yo no tengo nada, ¿eh? Las llaves me las he quitado, la cartera, no tengo nada que interfiere en el aparato del cine. Como no sea que mi cuerpo lo esté interfiriendo. Bueno, vamos a, por favor, abrir las Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9. Y el versículo del 23 al 28. Hebreos 23, Hebreos capítulo 9, versículo 23. No, Hebreos no tiene 23 capítulos, no. Capítulo 9, versículo 23 al versículo 28. ¿Estamos ahí ya todos? Fue, pues, necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pues muy bien, hermanos, sabéis que este libro, el libro de Hebreos, su autor es absolutamente desconocido. No se sabe, ¿no?, quién lo escribió a ciencia cierta, a diferencia de otros que sí, que sabemos claramente cuál fue su autor. Pero el autor nos está diciendo que la muerte de Jesús es muy superior a todos los sacrificios que ocurrían en el templo en el tiempo en que Israel estaba en el antiguo pacto, o dicho de otra manera, que estaba bajo la ley de Moisés. Y entonces el autor quiere que sepamos que la muerte de Jesús en la cruz fue, esto es una cosa muy importante, un sacrificio único, ocurrió una sola vez, que es un sacrificio también eterno y que nunca, y esto también es importante, volverá a repetirse. El hecho de que Cristo se presentase o se manifestase trajo salvación a un pueblo que estaba quebrantado, herido y espiritualmente muerto. Y en ello os pido que os fijéis en una palabra que está en los versículos 24, 26 y 28. Se repite ahí. Y es aparecer. Aparecerá, se presentará, se mostrará, depende de la versión que tengas, lo dirá de una manera o de otra, ¿verdad? Y esa palabra es un verbo en griego, el
verbo enfatizó. Nada tiene que ver con el enfatizar español. La idea que lleva este verbo es hacer algo que sea claro, hacer que algo se manifieste, hacer que algo sea conocido. Y entonces, esa palabra se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento y siempre es para referirse a dos cosas. Una manifestación visible, en este caso muchas veces de Cristo, especialmente resucitado, y también de que sus santos, nosotros cuando resucitemos, ocurrirá esto exactamente. Y también esto se hacía, ese verbo se utiliza cuando se presentaba una acusación formal contra alguien. En cualquier caso, ambos sentidos subrayan el sentido bíblico de que algo oculto va a ser revelado en el tiempo de Dios. Entonces, esta presentación, aparición o mostración, como nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros, y no solo lo que hizo, lo que hace en tiempo presente y lo que va a hacer en tiempo futuro. El versículo 26 dice así: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, enfatizó, ¿no?, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, este pasaje, si os estáis dando cuenta, está haciendo referencia a la primera, entre comillas, aparición del Señor Jesús. Porque dice su palabra que el verbo se hizo carne, habitó en nosotros, vimos su gloria como el unigénito lleno del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesucristo el Hijo se hizo hombre. ¿Y sabéis para qué? Para llegar a ser el postrer Adán, como dice 1 Corintios 15, 45, el último Adán. Y ese pasaje dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre es el Señor en el cielo. El primer Adán pecó y trajo una maldición sobre sí mismo y sobre sus descendientes. Por eso todos somos pecadores, ¿verdad? Pero el pecado del primer Adán trajo esta maldición sobre el mundo, pero el último Adán, que es Cristo, nació sin pecado. Vivió una vida sin pecado. Se entregó como el sacrificio supremo y definitivo por el pecado. Y Hebreos 9:26 nos dice que si el sacrificio de Jesús hubiese sido como los sacrificios del antiguo pacto, Jesús hubiese tenido que ser crucificado una vez y otra vez y otra vez y otra vez desde la fundación del mundo. Pero su muerte en la cruz, hermano, fue diferente. No sufrió una y otra vez para tratar el asunto del pecado, sino que, como hemos leído, lo hizo una sola vez por siempre. No es por hablar de otras confesiones religiosas, que, como decía cierto hermano aquí, dice: ya están crucificando a Cristo. ¿O no? Cuando levantan la hostia, decían siempre esto. En su muerte, el postrer Adán se sacrificó. Y entonces el Señor Jesús le dijo a los judíos: nadie quita mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo el poder para ponerla y
volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que, ¿alguien piensa que los romanos o los judíos mataron a Cristo? No es verdad. A Cristo le mató nuestros pecados. Los romanos o los judíos fueron el brazo ejecutor de todo este tema, pero como podéis ver, Él puso su vida voluntariamente. No fue allí. ¿Quién podría haberle matado? Si era el Hijo de Dios, si era Dios mismo. Si Él no hubiese querido, levantando simplemente un dedo, hubiese acabado con todo aquello. ¿No? Pero se humilló y soportó una muerte terrible en la cruz. Y eso lo dice su palabra, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. La muerte de cruz, perdón, Filipenses 2:8. Y porque Él fue a la cruz por nosotros, Él se presentó ahí, como hemos leído en Hebreos 26, una vez por siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya sabéis que Juan Bautista dijo esto, ¿verdad? Cuando le conoció y le vio por primera vez, dijo: he aquí, ¿qué dijo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entender esto es exactamente lo que Jesús dijo, porque Jesús fue el chivo expiatorio. Sabéis que una vez al año el sumo sacerdote, esto lo podéis leer en Levítico capítulo 16, entraba en el lugar santísimo con la sangre de un animal que había sido sacrificado, y luego vertía la sangre sobre la tapa del arca de la alianza, y esto hacía, ¿no?, que se perdonasen los pecados cometidos ese año. Por lo tanto, al siguiente año había que repetir el sacrificio, y al siguiente otra vez, y al siguiente otra vez, pero la diferencia con todo esto es que Cristo lo hizo una sola vez por siempre. Y cuando Cristo murió, hemos leído ahí, dice que los pecados fueron quitados. ¿Dice eso? Que quita el pecado del mundo, lo acabamos de leer ahí. Entonces, cuando Jesús murió, ¿qué es lo que hizo? Voy a decir con pocas palabras: anuló, quitó, eliminó nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Desaparecieron por siempre. Dice esto en la Biblia muchas veces. Por ejemplo, en Job 14:17 dice: tienes sellada en saco mi prevaricación, y tiene cosida mi iniquidad. Lo echas en una bolsa, en este caso lo que había, no había plásticos, ¿no? Pero en un saco y cosido, y ahí está. Y en Isaías 38:17 dice: he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. Y escucha bien esto lo que dice: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 38:17. Poco más adelante, en el capítulo 43, versículo 25, leemos también: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y en Miqueas 7:19 dice: él volverá y tendrá compasión de nosotros, sepultará nuestras iniquidades en lo profundo del mar, echará todos nuestros pecados. Me imagino que en la fosa de las Marianas, que tiene 11 kilómetros, si no recuerdo mal, de profundidad. Y luego después, si nos vamos al Nuevo Testamento, dice: si andamos en luz, si estamos en Cristo porque Él es la luz, como Él está en la luz, dice, nosotros tenemos comunión unos con otros, la sangre de su Hijo Jesucristo, que nos limpia de algunos pecados, de todo pecado. Así que, ¿para qué apareció
el Señor Jesucristo para redimirnos, para quitar todos nuestros pecados, y al morir nos libró del pecado y del juicio. Y ese sacrificio se hizo una vez por siempre, liberando a su pueblo, es decir, a ti, a mí, a todos nosotros, de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias. Y ahora, si hemos ido al versículo 26, ahora nos vamos a ir un poquito más arriba y nos vamos al versículo 24. Y ahí leemos: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, y otra vez aparece, enfatizó, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando el sumo sacerdote en el antiguo pacto entraba en el lugar santísimo, sabes que el templo, propiamente dicho, tenía dos grandes, era un edificio que tenía dos grandes salas. La primera sala estaban separadas por una cortina llamada el velo del templo. En la primera sala, llamada el lugar santo, estaba la menorá, la mesa de los panes de la proposición, y además el altar de incienso para las oraciones. Bien, tras la cortina estaba el lugar santísimo. Ahí estaba el Arca de la Alianza, esa famosa que todo el mundo conoce por la película de Indiana Jones. A ese lugar no entraba el sacerdote nunca. Solamente una vez al año, en el día de la expiación, con la sangre del animal sacrificado. Y cuando él hacía esto, él iba allí en representación, esto es importante, de todo el pueblo de Israel. La sangre del animal era rociada en el propiciatorio, en la tapa del arca, y de esa manera se expiaban, se perdonaban los pecados de toda la nación judía cometidos durante ese año. Pero claro, como volvían a pecar, había que volver a repetir el sacrificio al año siguiente, y así una vez y otra vez. A diferencia de esto, el sacrificio de Jesús, hermanos, fue una ofrenda, insisto en esto, única e irrepetible. Porque lo que Jesús hizo no fue solo expiar el pecado, lo que Jesús hizo fue abordar el problema del pecado para siempre. Esta es la diferencia. Entonces el sumo sacerdote cumplía sus deberes en el tabernáculo cuando andaban por el desierto o cuando estaba ya en Silo, como hemos visto esta mañana, y luego después cuando se construyó el templo, pues lo hacía en el templo hecho por Salomón. Da igual, el tabernáculo fue construido por manos humanas y el templo, pues también, ¿no? Jesús, por el contrario, como hemos leído en el versículo 24, llevó a cabo su obra en el cielo para presentarse delante de Dios por nosotros, como hemos leído. El sumo sacerdote representaba al pueblo de Israel ante Dios en el lugar santísimo, pero Jesús representa a su pueblo, a todos nosotros, ante Dios en el cielo. Esta es una gran e importante diferencia. Por eso el autor de Hebreos dijo, capítulo 7, versículo 25 al 27, por lo cual puede también salvar perpetuamente, no una vez al año, perpetuamente. ¿Sabes lo que significa perpetuidad? Para siempre. Perpetuamente a los que se acercan a Dios,
viviendo para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Y quiero que preste atención a lo que hemos leído ahí, porque en el versículo 25 dice, viviendo siempre para interceder. O sea, está en el cielo, ¿sabéis qué no? Intercediendo siempre por nosotros. 40 días después que el Señor Jesús resucitase, ascendió a los cielos. Eso está en Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11, lo podéis leer. Y cuando llegó al cielo, la Biblia dice que Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó, ¿a dónde? A la diestra de Dios, dicen las Escrituras. Eso está en Hebreos 10:12. Cuando Jesucristo, el último Adán, se sentó como el hombre perfecto, Él fue el hombre que conquistó el pecado. Él fue el hombre que conquistó la muerte, el infierno y la tumba. Es el hombre que representa a cada uno de nosotros, que somos su pueblo. Su presencia en el cielo, ¿sabéis a qué equivale? A nuestra propia presencia en el cielo. Por esa razón, y no por otra, Pablo escribió, y juntamente con él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No estamos allí en el cielo, pero tenemos un representante en el cielo que nos dice, Amos, tienes tu lugar en el cielo. Juan L., sí, tienes tu lugar en el cielo. María José, tienes tu lugar en el cielo. Y así podría seguir con los nombres de todos y cada uno de vosotros, pero para no hacerme tan largo, pues que baste con el ejemplo. Bueno, por eso, Jesús pudo decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar sitio para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, esto es una cosa bastante interesante. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que el Señor Jesús, hermanos, está allí en el cielo para que su pueblo, nosotros, estuviese representado ante la presencia de Dios como el sacerdote en los tiempos de Moisés representaba al pueblo judío delante de Dios. Su presencia en el cielo significa que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Significa que tenemos derecho a estar con Cristo en el cielo. Y en verdad ya estamos allí, espiritualmente, porque Cristo nos representa. Pero un día, y esto sí, estaremos físicamente. Así que lo que quiero es que no olvidéis que Él está sentado a la diestra de Dios para representarte a ti y a mí. Y que eso
nos sitúa sentados con Cristo en los lugares celestiales. Tú ya estás en el cielo, aunque estés aquí en la tierra. Pero claro, ¿esto va a ser siempre así? No, esto cambiará. Hay un paso más, porque como hemos visto, Cristo aparece como sumo sacerdote en la muerte, Cristo aparece, está en el cielo. ¿Y cuándo va a aparecer Cristo otra vez? Vamos a verlo. Versículo 27. Dice el versículo 27, y este es uno de los versículos que se utiliza mucho en las predicaciones, cuando se habla del pecado y del hombre en general. Y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Porque ahí llega el momento donde todo hombre tiene que darle cuentas a Dios que ha hecho en su vida, sea para bien o sea para mal. Entonces, este versículo nos está diciendo una cosa importante, ¿no? Todo hombre tiene una cita con la muerte. Y también te está diciendo una cosa muy importante: la muerte no es el fin. Tienes una cita primero con Dios, después veremos a ver qué pasa después de que haces esa cita con Dios. Pero primero con Dios. Y después de la muerte, el hombre tiene que enfrentarse al juicio divino, que es lo que va a pasar. Así que ese versículo tenía que hacernos reflexionar como cómo va a ser nuestra propia cita con la muerte. Porque después de eso, ¿qué va a pasar? Te vas a tener que presentar delante de Dios. Ahora bien, quienes son salvos, quienes han confiado en Cristo, pueden afrontar ese día con confianza. Ese día con paz, porque sabemos que nosotros y nuestros pecados ya fueron juzgados en Jesús y han sido perdonados y, como hemos leído, echados al fondo del mar. ¿No? Y no me acordaré nunca más de ellos. Pero quienes no conocen a Jesús enfrentarán un destino. ¿Qué calificativo le ponemos? Se queda corto. Mucho más que difícil. No, porque dice la palabra de Dios que serán echados en el lago de fuego y allí estarán para siempre. Así como el hombre está designado para morir y está designado para ser juzgado por Dios, también Cristo enfrentó la muerte y el juicio por su pueblo. Y Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hemos leído, ¿verdad?, que Jesús resucitó de entre los muertos y aparecerá por una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando Jesús aparezca de nuevo, ya no va a venir, hermano, para pagar el precio del pecado. Eso ya lo hizo. Ya lo hizo en la cruz. Una sola vez por siempre. Él va a venir, entre comillas, para completar lo que dejó. Porque hasta ahora Él nos representa, ¿dónde? En el cielo. ¿Pero estamos en el cielo todavía? No. Luego la cosa, hay un paso más que dar, ¿no? Pues bien, vendrá para completar la salvación. Entendido como que ya iremos, hermanos, al cielo. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temor. Porque mientras que estamos aquí, en este mundo, ya somos salvos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos espera? Que demos testimonio de que somos cristianos. Pero nuestra salvación, y entendida esta como ir al cielo, vendrá cuando Jesús venga por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y cuando Él está hablando aquí de salvar, liberar. ¿Por qué? Porque se acabó estar en este mundo. Se acabó la muerte. Se acabó la enfermedad. Se acabaron las tristezas, las preocupaciones. Todo esto. ¿Sabéis que en el día de la expiación el pueblo judío siempre esperaba con ansias la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo? Había que cumplir todo un ritual muy exigente. No sé si lo sabéis. El sumo sacerdote entraba lleno de cascabeles. ¿Sabéis esto? Y cada vez que se movía, clink, 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 no, los cascabeles sonaban. Eso le decía a la gente que estaba esperando que estaba vivo. Y además entraba en el lugar santísimo atado por una cuerda. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Es que es un perro? No. El ritual era tan exigente de todo lo que debía hacer allí en el día de la expiación, que si hacía algo indebido, eso causaba la muerte del sumo sacerdote que entraba ahí. Así que, por eso cuando le veían salir, ¿no?, todo el pueblo de Israel, y daban un suspiro de alivio. ¿Sabéis por qué? Todo ha ido bien y mis pecados han sido perdonados. Y el suspiro de alivio también era por el sacerdote. Todo ha ido bien, el sacerdote está vivo. Eso es lo que pasaba. Y a esa situación justamente es a la que alude el versículo 28. Si el pueblo ansiaba ver a los sumos sacerdotes reaparecer del lugar santísimo terrenal, ¿cuánto más los cristianos tienen que esperar con ansia la reaparición de su gran sacerdote del lugar santísimo celestial? ¿Qué dicen las Escrituras? Maranata, sí, ven, Señor Jesús. Es Apocalipsis. Maranata significa ven, regresa. Señor, ¿cuándo ocurrirá esto? Pues cuando el Señor Jesús venga a por todos nosotros. Así que cuando el sumo sacerdote salía del santuario, el pueblo sabía que el sacrificio había sido aceptado. Sabía que todo había resultado bien. Y cuando Cristo venga, será la confirmación total, absoluta, definitiva de que todo se realizó bien. Por las mismas razones. Porque significará que Dios estará satisfecho plenamente con lo que Cristo hizo por nosotros y que estará también satisfecho con nosotros mismos. Y de esta forma la obra de la salvación será completa en ese día. Así que, hermanos, el pecado solo fue tratado una vez. Y esto ya lo hemos visto, lo hizo el Señor en la cruz. Pero cuando regrese sin pecado, será la primera vez que le veremos, los que estén vivos en ese momento,
cara a cara. Será el encuentro definitivo y la culminación de nuestra esperanza, la creencia de nuestra fe. Cuando Jesús apareció por primera vez, ¿sabéis lo que ocurrió, no? Cuando vino por primera vez a la tierra, los enemigos espirituales se hicieron, ¿qué? Amigos. Dice Colosenses 1:21, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nos hemos dado un abracito. ¿Has visto cuando la gente discute y luego al final se reconcilian? Pues esto. Así que, hermanos, Jesús pagó el precio de nuestros pecados, vendrá de nuevo, y cuando venga, ¿con quién se va a encontrar? Con sus antiguos enemigos. Pero esta vez no seremos enemigos, seremos hijos de Dios, y nuestra amistad con Él no terminará nunca, va a continuar por toda la eternidad. Y todo esto ocurrió porque Jesús apareció, se mostró, se presentó, entre comillas, enfatizó en griego. Y esto, hermanos, ha hecho la diferencia en todas y cada una de nuestras vidas. Así que yo creo que aquí somos salvos, porque si no, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Verdad? Quiero pensar eso. Así que alegrémonos, hermanos, alegrémonos de que el Señor Jesús hizo estas cosas. Y si, por la razón que sea, aún no conoces a Cristo, ahora comprende por qué razón el pueblo de Dios adora a Jesús como su Señor y su Salvador. Amados hermanos, que el Señor os bendiga. Amén.